Les saludamos. Buenos días. Vamos a Gálatas. Capítulo 6. Estamos en Apocalipsis. Gálatas. Habíamos quedado el viernes en el versículo 11 y vamos a ir avanzando a ver hasta dónde logramos llegar hoy. ¿Yo? Espérate que lleguen. Bien, versículo 12. Dale, ¿qué traducción tienes? PT. Palabra de Dios para todos. Hay quienes los están obligando a circuncidarse para que ellos sean aceptados por los demás. Tienen miedo de ser perseguidos si siguen solamente la cruz de Cristo. Esos hombres que tienen la circuncisión no obedecen completamente la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados. Así, ellos podrán presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. Espero que yo nunca presuma de esas cosas. Solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Lo que de verdad importa es la nueva creación que Dios está haciendo. ¿Me dices esto? Que la paz y la compasión de Dios esté con todos los que ajusten su vida a esta norma y con todo el pueblo de Dios. Por lo demás, les pido que no me causen más sufrimientos porque tengo cicatrices en mi cuerpo que muestran que pertenezco a Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. Así sea. Amén. Vamos a leer la textual cuarta. Hay algunas palabras que cambian un poco, así que voy a ir a la textual cuarta y voy a leerla desde el versículo 12 hasta el versículo 18, que son los versos que hemos leído. Verso 12. ¿Cuántos desean ser bien vistos en la carne? Esos os obligan a ser circuncidados, solo para que no sean perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos circuncidados guardan la ley, pero os quieren circuncidar para jactarse en vuestra carne. Pero no me suceda a mí, sino jactarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Recuerden, cuando comenzamos el libro de Gálatas vimos que la cruz no solamente nos salvaba, sino que nos introducía en el mundo, en el siglo venidero. Ahora, si usted está apuntando, otro aspecto de la cruz es que la cruz está crucificándonos para el mundo. O sea, otro de los aspectos de la cruz es que nos crucifica para el mundo. La cruz no solamente nos salva, sino que nos crucifica para el mundo. ¿Y esto qué quiere decir, amados? Vamos a revisarlo más adelante si alcanzamos hoy. Porque, verso 10 o 15, porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Y a los que sigan esta norma, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, nadie me cause molestias, por lo que llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Amén. ¿Listo? Ahora vamos por un momento al versículo 12. Cuantos desean ser bien vistos en la carne, esos os obligan a ser circuncidados, solo para que no sean perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Aquí está hablando claramente de la gente de Jacobo, como lo hablamos el viernes. Y el problema en Galacia, y lo hemos mencionado muchas veces, es que llegaron algunos cristianos, pero judaizantes. ¿Qué eran cristianos judaizantes? Que eran cristianos que aún mantenían ciertas eh, costumbres de los ritualismos judíos. Los sábados hemos aprendido qué es la circuncisión. ¿Qué busca Dios cuando le dice a Abraham que se circuncide? Y no era simplemente el acto de cortar el prepucio físicamente, sino que Dios le estaba hablando de algo más a Abraham, porque al momento en que se lo pide, es cuando le cambia el nombre. O sea que la circuncisión, y vuelvo a repetirlo, aunque ya lo vimos los sábados, es el acto por medio del cual nosotros cortamos nuestra fuerza natural. Eso es la circuncisión. Pero el problema en Galacia es que se quería obligar a hacer la circuncisión física. Ahora, ¿está mal circuncidarse físicamente? No, no está mal. ¿Está mal no hacerlo? No, tampoco está mal no hacerlo. ¿Cuál es el tema? Y aquí es donde quiero que pongamos mucha atención. ¿Por qué algo que no está malo, como la circuncisión, termina siendo malo? Porque Pablo dice, miren, ellos los quieren hacer, o sea, está mal. Pero en este versículo y tanto, ¿por qué algo que no está mal, Que había sido puesto por Dios. que había sido ordenado por Dios, termina siendo algo malo? Termina siendo algo que bueno, o sea, termina siendo un tropiezo. Porque es que no está malo, o sea, circuncidarse, si usted hoy en día le da el arranque de circuncidarse, bueno, mi hermano, si ya está grande, pues Dios le ayude con los dolores, todo el tema, ¿no? Pero técnicamente no está mal, circuncidarse no es malo. Pero ¿por qué? Miren, ¿por qué termina siendo malo? ¿Por qué Pablo les acá diciendo, miren, no se circunciden? ¿Por qué razón? ¿Tú qué crees? La motivación del corazón. La motivación del corazón. Y además porque eso invalidaba totalmente todo lo que Cristo había hecho. ¿Por qué? Porque dice que Él es nuestra circuncisión. Y de cierta manera la circuncisión era una obra que les permitía pues ser o estar perfectos delante del Señor de alguna manera. Entonces, además la motivación del corazón de ellos era, dice, hay quienes, bueno, en esta versión, como que los estaban sumando a que se sintieran todos igual, ¿sí? Porque, pues lo que tú explicabas la vez pasada, como que se habían hecho dos grupos, los de la circuncisión y la incircuncisión. Entonces los de la circuncisión de cierta manera se sentían como más aprobados por lo que ellos eran y querían llevar a los otros a ese pensamiento porque ellos como que todavía no eran conscientes de que ya eso no los podía diferenciar. Por eso Pablo adelante, más atrás en otros capítulos, él va a decir, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo. Porque la motivación de los que querían hacer incircuncidar a los otros era como, como seguir con el mismo pensamiento e incluirlos ahí, ¿sí? Pero no era como llevarlos a... O sea, Pablo de cierta manera siempre tenía un alineamiento, era todo es Cristo. Ellos no, ellos seguían pensando en que las obras los iban a justificar y por eso querían llevar a los gentiles de cierta manera
a ese lugar, pero no era más que un lugar, era a esa forma de vida, donde si bien estaba Cristo, pero seguían haciendo los mismos ritos. Amén. Eh, Podemos decir circuncisión, como podemos decir celular, como podemos de- decir computador, como podríamos decir plata, como podemos decir estudio, como podemos decir trabajo, como podemos decir cualquier otra cosa neutra. Ahora, ¿por qué las cosas neutras? Préstame un momento. Las cosas neutras, esto es un celular, esto es neutro. ¿Por qué las cosas neutras terminan volviéndose malas? Hay cosas que son malas, pero ¿por qué esto, que es neutro, por qué el dinero, que es neutro, termina volviéndose algo malo? Y todo siempre depende del corazón del hombre. La administración que el hombre haga de las cosas que Dios ha puesto para él es lo que le va a dar el carácter de bueno, o más bien, de aprobado o desaprobado delante de Dios. Dios en un momento dejó completamente de aprobar la circuncisión. ¿Por qué? Por la administración que el hombre estaba haciendo de la circuncisión. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender un poco lo que es la realidad del nuevo pacto. ¿Qué es la circuncisión física cuando Dios se la manda a Abraham? Es una señal en la tierra de algo que ya había pasado. Es decir, ya Abraham había perdido su fuerza natural, por eso Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice, bueno, ahora sí, circuncídate. Es una señal física de algo que ya había ocurrido en el espíritu. Eso era la circuncisión. Entonces, cuando Dios le decía, cojan un niño de 8 años y de 8 días de nacido y deben de circuncidarlo, es que marquen esa misma señal en él. Entonces, cuando el varón se veía circuncidado, ¿qué tenía que saber? Que él no funcionaba en sus fuerzas. Pero para ellos se volvió una señal que los diferenciaba de los demás. Simplemente el hecho de ser circuncidados. Es como si nos dijeran todos los cristianos les falta la mitad de la oreja derecha. Una señal. Es una señal. Entonces cada vez que el varón se veía circuncidado, se tenía que acordar que él no funcionaba en sus fuerzas. Ahora, seguramente ahora usted ya puede entender a qué se refería David cuando le dice a los filisteos incircuncisos. O sea, gente que aún funciona en sus fuerzas. También la circuncisión en otra carta de Pablo va a decir que es el tema de los deseos, ¿no? Los deseos pecaminosos. Entonces lo voy a buscar. Dale. Pero también tenía que ver con que quien se circuncidaba comenzaba a tener gobierno de lo que estaba deseando, porque sin duda el pecado estaba, entonces la circuncisión buscaba a través de una señal visible, eh, como recordarles que se había quitado esa forma de desear incorrectamente, de hacer lo que quisieran, pues como que deseo esto, voy y lo hago, ¿sí? Entonces de cierta manera la circuncisión les recordaba que ya eran de él. Correcto, correcto. Entonces tiene que ver con una señal. Ahora, las señales, hay gente que se la pasa buscando señales, ¿no? Eh, Pertenecen al antiguo pacto. Las señales del fin, o sea, viejo, no van a haber señales del fin. Bueno, personalmente creo eso. Las señales pertenecen al antiguo pacto porque son figura y sombra. Y entonces en el nuevo pacto es sustancia, la realidad. Por Ya ejemplo, no nos movemos por señales. Dime, dilo. por ejemplo, en Deuteronomio 30, entendiendo que ese era todavía el antiguo pacto, el Señor dice, Más fuerte. Deuteronomio 36, dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces la circuncisión, más que algo carnal, buscaba era circuncidar el corazón. Correcto. Entonces, en el nuevo pacto no hay señales. Ahora, si Dios nos da una señal, no hay, ay, no, quiere decir que aún nosotros estamos entrando en la realidad del nuevo pacto.
Y aún por cosas prácticas usamos señales. Cuando vamos a ungir a alguien y usamos aceite, ¿ustedes creen que el aceite es necesario? No es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros somos el aceite. Si tenemos al Espíritu Santo, Él es el aceite. Entonces, ¿para qué usamos el aceite? Para que los hermanos que no tienen fe, o que les, no que no tienen, que les falta fe, vean visiblemente algo de la realidad del Espíritu. Pero, entonces usar aceite es malo. No, no es malo. Volvemos al tema de la circuncisión. Depende de la administración que estemos haciendo. Si yo me limito a que solo puedo ungir cuando hay aceite, ahí estoy funcionando, estoy administrando el aceite de una forma incorrecta. Porque el aceite es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ese era el tema de circuncidarse o de no circuncidarse, porque Pablo va a decir, ni la circuncisión ni la incircuncisión son algo. Si no, bueno, si ninguna de estas dos cosas es algo, entonces, ¿qué hago? Respondería el religioso. Me medio circuncido para quedar medio incircunciso y medio circuncidado. O sea, ¿qué me pongo a hacer? Dice, la realidad es Cristo. La realidad es Cristo. Y es donde tenemos que entrar. De repente, a veces uno le puya un poco en el corazón. Cuando uno hace algo, estoy buscando un versículo en Romanos, donde está hablando acerca de la comida. Creo que en Romanos 12. Eh, Cuando uno hace algo que otro hermano no lo hace. Y uno se siente un poco santo. Yo recuerdo en el equipo pastoral, un día se armó un tema alrededor de la Navidad. Que no, porque la Navidad es la celebra del mundo, que no, que sí, que no, bueno, aquí allá no. Entonces, ¿cuál es el problema con la Navidad? Y vamos a colocarlo sencillo. La administración que tú haces de eso. O sea, Pablo mismo va a decir, ¿por qué si estáis en Cristo os sujetáis a novilunios, a días, ¿listo? Entonces yo puedo decir fechas especiales, no, o sea, ni el Día de la Madre, porque usted es la Reina del Cielo, ¿cómo se le ocurre? Y el Día del Padre San José, yo qué sé, quien sea que se nos ocurra. Y el Día del Niño es de Domingo Sabio, y cada día tiene un santo, amados. O sea, vamos a eso, ningún día hagamos nada porque cada día es un santo. Usted compra el calendario, el católico que tiene la Virgencita, que yo no le aconsejo que lo compre. Pero si alguna vez usted lo ha visto, usted se va a dar cuenta que cada día tiene un santo. O sea, no hay día que no es impresionante la cantidad, más de 300 santos tiene la Iglesia Católica. Entonces, cada día tiene un santo. ¿Listo? Ahora, al momento en que yo digo, no podemos celebrar Navidad, y punto, salvo que sea una instrucción de Dios para la congregación, por algo específico, con un propósito específico, yo estoy siendo un religioso. Entonces me voy a celebrar Navidad y nos vamos a la fe de Cali. No, espera. Administremos las cosas con la sabiduría del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos? Esa es la pregunta. Estamos donde sumamos Cristo. Y sumar Cristo empieza porque yo no pierda a Cristo. Entonces, tenemos a familias que la mamá ya está ancianita, ¿no? Y ahí vive ya casi que sola. Y el día de la madre, el hijo no va ni le da nada porque es la reina del cielo. Cuando es un día que él puede aprovechar simplemente para hacerla sentir amada. Claro, y el religioso va a decir, el día de la madre es todos los días, y pues todos los días no estás, viejo. O sea, ese es el asunto. Que tú dices que son todos los días, pero Ni el ningún uno día ni lo el haces otro. especial. Correcto. Entonces, la realidad es de Cristo. Ahí es donde entramos. Si Dios me dice a mí, Daniel, hubo un tiempo que Dios me dijo, no uses perfumes. Ok. Dejé de usarlos. Casi un año.
año y medio, porque Dios estaba trabajando algo. Ese mismo año me dijo, no use reloj, deje el reloj, porque Dios estaba trabajando algo. Ahora ya puedo usar reloj, ya puedo usar perfume, pero en ese tiempo Dios estaba formando algo. Y no se hizo de eso, que era lo que estaba haciendo esta gente, llevar a todos a que lo hicieran. Entonces tú no empezaste a decir, bueno, todos tienen que dejar de usar perfume. O sea, como hacer de algo que era específico en él, hacer algo general como una ley para todos. Y creo que ese es el mayor problema de la religión, que busca de una voz que Dios me dijo a mí específica, todos ya tienen que unirse a eso. Es decir, lo que decía Dani, hay cosas que el Señor dice a la congregación y me sea revelada o no me sea revelada, yo tengo que entrar en eso, ¿sí? Pero hay cosas que Dios me dice a mí que no tienen que entrar los demás porque es algo específico, o sea, es algo personal. Entonces, a veces las revelaciones personales las queremos hacer generales, es decir, que todo el mundo entre ahí. Y ahí es donde la religión empieza a golpear, ¿no? Ah, es que uno no puede hacer eso. Y la gente ni sabe, ¿no? Pero fue algo que en realidad Dios no dijo para todos. Era algo para ti o para tu familia o para el tiempo en que estabas viviendo. Entonces, por eso es ser tan cuidadosos de escuchar muy bien al Señor sobre las instrucciones que nos da, porque aun cuánta gente podemos dañar porque la metimos en algo que Dios ni siquiera quería que la metiéramos. Y mientras Dani hablaba, se me venía el ejemplo de Cristo. Ustedes van a ver que Cristo les quemaba la mente a los fariseos y a todos ellos porque él hacía cosas que para ellos no les era lícito, ¿no? Para eso era antibíblico, súper. Y era eso, era como el Señor viene no a estar por encima de la ley porque él mismo la había hecho, sino como la forma en que ellos habían tomado lo que él había escrito les había causado daño. Entonces, por ejemplo, el tema de las manos, ¿no? Que tenían que lavarse las manos, incluso eso no hacía parte de la ley, sino que ya ellos en la revelación personal, o no revelación, en la forma en como ellos lo habían tomado de forma personal, lo habían hecho una ley para todos. Entonces, de esta forma, eh, Jesús vino como de cierta manera a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, el tema del Shabbat. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho que está en algunos de los evangelios, donde ellos están como en una cosa de trigo, ¿cierto? Con los discípulos. Y ellos empiezan a coger, y entonces llegan los fariseos y le dicen, pues, que cómo iba a coger si era sábado. Y él les dice, pues, que yo soy el Señor del sábado, ¿no? Entonces, o sea, era la forma en cómo ellos habían tomado la voz que Dios les había dado. Entonces, el punto es, siempre va en el tema del corazón, cómo yo recibo a veces la voz que viene del Señor para mi vida y la puedo convertir en algo que va a traer más que vida, condenación para los demás, no les va a dar expansión, sino que les va a dar esclavitud porque no van a saber tomarlo o yo no voy a saber realmente cómo dar esa sustancia de lo que Dios me estaba diciendo. Entonces, ese es el problema de la iglesia, de que la voz del Señor, que tiene una esencia y una vida, no la toman de la forma correcta, no la escuchan correctamente o la interpretan de acuerdo al corazón y lo que trae es ya algo que es carnal, ¿sí? Algo que va a buscar condicionar a la gente o limitar a la gente o esclavizar a la gente. Entonces me acordaba de que una vez, eh, sin decir pues que, por ejemplo, lo de la claridad de la Navidad, ¿sí? Sabemos cuál es el origen y todo el tema y sabemos que el Señor algunos nos va a decir que no y está bien, ¿sí? Pero había un tema con los niños de Mickey Mouse, entonces hubo un momento donde en la congregación donde asistía en un tiempo, eh, todos los niños, llegó un niño con un buzo de Mickey, entonces todos los niños se le fueron encima. Ay, no, que eso es del diablo. Entonces obviamente el niño súper asustado porque estaba ahí con ese tema, entonces yo les pregunté a los niños, yo les dije, pero ¿por qué es malo? Entonces ellos dijeron, no sé,
Entonces, no, el tema no era que fuera malo o no fuera malo, ¿sí? Puede que hubiera alguna razón por la cual fuera, pero el punto era que ni siquiera los niños que estaban diciendo no sabían por qué era malo. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado con los niños? Porque de cierta manera los niños deben entender, pues no que todo lo tengamos que explicar, porque van a haber momentos donde ellos no van a tener que entender sino obedecer, pero es como en ese tipo de cosas empezamos a formar una generación que todo le dice que no y no tiene un fundamento para Sin eso. revelación, Exacto. sin revelación. Entonces creo que ese es el cuidado de cómo yo esos no que tengo de Dios es por una revelación, ¿sí? Y porque el Señor lo habló a la familia y todos lo hablamos y está eso en el corazón del niño, ¿sí? Más no es una lista de no que a la final es lo que va a definir ya después de muchos años que él sea un hijo de Dios que se mueva bajo revelación. Entonces no era solo un tema de que los niños no supieran, un tema de que están formando niños que más adelante no van a saber administrar su vida en Dios. Porque a todo lo que digan no van a decir no, pero nunca van a tener un fundamento o una voz del Señor para que los guíe realmente. Y aquí entra un tema que lo hemos ya conversado. Dios cuando habla, la iglesia del Señor tiene dos aspectos, el específico y el general. ¿Qué es el específico? Lo que me concierne solamente a mí, específico. General, lo que le concierne a la iglesia. Si Dios habla algo para la iglesia, usted no puede decir, voy a esperar que me revele. O sea, no, o te sumas o te sumas. Punto. Pero en lo específico es cuando Dios se acerca y nos lo habla a nosotros. Por ejemplo, eh, el tema de las comidas. Hay gente que no come todas las cosas, hay gente que sí. Y quien no las come todas posiblemente tenga sus razones, como el pastor David Ortigosa. Tiene sus razones para no comer cerdo. Bueno, Y que es una voz del Señor es para una voz él. del Señor directiva. Bueno. La profeta Ana, por ejemplo. Anita, ella es vegetariana. Tiene una razón para no comer carne. Ella cuenta que un día Dios le dijo que la estaba llamando a liberar los animales. Y se fue al África. Llegó al África y empezó a hablarle a unos elefantes y no le respondieron. Le preguntó, Señor, ¿qué pasa? Y Dios le dice, ¿cómo quieres liberarlos si tú te los estás comiendo? Así que en ese momento tuvo que decidir no comer más carne y comer solo vegetales. Voz directiva del Señor. Específico a lo específico. En lo general, todos nos sumamos. Pueda que Dios nos diga en un mes deben entrar en un tiempo de no consumir carne porque la carne contiene yo que sé qué cuánta cosa y los quiero purificar en este tiempo y me los quiero revelar en dimensiones donde si consumen carne no lo puedo hacer. Ah, listo. Ah, yo no escuché la voz de Dios, no importa, te sumas. ¿Por qué? Porque es para la iglesia. Así que te toca sumarte. Te guste o no te sumas. Y si no te sumas, pues mi hermano, por este tiempo te cortamos de la congregación porque vas a hacernos de estorbo, vas a contaminar la congregación porque somos un cuerpo. Así que si no te sumas, lo mejor es que salgas durante este tiempo. General. Todos nos sumamos a lo general. Todos participamos en lo general. Quiero invitarle a Romanos 14, que me acompañe a Romanos 14. Y vamos a leerlo desde el versículo 1. Ahora, tenga paz, si usted no celebra la Navidad, pues no la celebre, nosotros tampoco la celebramos. Pero ese día sí nos reunimos, comemos algo con las familias, compartimos, nos reímos, pero no cantamos los villancicos y la novena, así que tenga paz con eso. Amén. Romanos 14, leo desde el verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2. Ponga atención. Uno cree que se puede comer de todo,
Otro que es débil come verduras. La profeta Ana no es verduras y está pensando eso. Verso 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Qué hace aceptas a estas personas? Tanto al que se cohíbe como al que no se cohíbe. ¿Mm? Respondí sola. ¿Qué? El corazón. La fe. Aquí lo está diciendo. La fe. Eso los hace aceptos. Ahora, no todo lo que hacemos por fe, ojo, lo vimos el sábado, es aceptado. Bueno, yo por fe me voy a ir allá a meter a la discoteca, no por fe. Voy en fe. O sea, no, ni en fe, ni sin fe, ni como sea, Dios te va a aceptar. Pero la fe, y recuerda ese versículo, Hebreos 11:6. La fe es lo que nos permite ser agradables delante de Dios. Hay un versículo muy fuerte, no recuerdo dónde está, no sé si lo buscas, dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que no hagan nada dudando. Vamos a buscarlo. Mientras tanto, sigo leyendo Romanos 14, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está firme o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Versículo 5. Uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cuando uno esté plenamente convencido, cada uno esté plenamente convencido en su propio corazón. Ahí mismo, 23. Listo. Sigamos leyendo, verso 6. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor, y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Mire, esto es revelación práctica, resumen de Romanos de forma práctica y vivible. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Este versículo es vital en todo lo que hacemos. Ahí está el corazón, ahí está la fe. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? Para ti mismo estás pecando. O sea, no importa qué tan bueno sea, si te estás circuncidando para ti mismo la embarraste. Si no te circuncidas por ti mismo la embarraste. ¿Cuál es la motivación? El Señor. Romanos 14:7 es vital en lo que hacemos en el día a día. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Mire cómo Pablo es de práctico. Si usted se ha leído Romanos y no lo ha entendido, métase al capítulo 14. Pablo es súper práctico. Versículo 9. Porque para esto Cristo murió y vivió, para que se enseñoreara tanto de muertos como de los que viven. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, verso 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuentas de sí. O sea, el Señor no va a preguntarnos, no me va a preguntar a mí, bueno, posiblemente sí porque soy el pastor, pero a ninguno de ustedes le va a preguntar, hermana Elizabeth, ¿usted qué piensa de Camila? ¿Usted la prueba? Dios no va a hacer eso. A cada uno le va a preguntar por sus propias cosas. ¿Cuántas veces vamos al Señor o cuántas veces nuestra medida es el hermano? Bueno, como el hermano, hace mucho tiempo, un cantante muy famoso cristiano subió una historia a Instagram. Ahora todo es mediático, ¿no? Todos ellos son mediáticos por Instagram, Facebook, todo el tema. Subió una historia a Instagram en el cumpleaños de su hermanito, y estaban cantando unas rancheras y él estaba con sombrero mexicano y estaba ahí cantando, él le estaba cantando la ranchera. El hermano era la ranchera y no que la estaba cantando. Y claro, muchos hermanos, bueno, pues así,
cantante tal, que Dios lo respalda tanto, oye música del mundo, pues en realidad no es tan mal oírla, ¿verdad? Mi hermano, si el Señor te ha dicho, sé fiel a la revelación que has recibido. Al momento en que miramos al lado, y yo porque el de al lado está haciendo, comienzo a hacer, yo no estoy siendo fiel con lo que Dios me habla. Y yo me comienzo a poner de medida al hermano del lado, y no a Cristo. Y ahí es donde comienzan los problemas para mi vida. Tenemos que ser gente que aprendemos a vivir en revelación en las cosas específicas. En lo general somos obedientes. ¿Qué es lo general? Dios habló a la iglesia. Ayuno de 10 días. Ay, no, yo A no, mí no me a mí reveló. no se me reveló. Bueno, no nos importa, tienes que meterte al ayuno. Con revelación sin revelación te metes, porque es general. Porque es una voz de Dios para. La iglesia. Específico, bueno, Dios me está diciendo a mí que haga un ayuno de 10 días, a mí, porque resulta que yo tengo que trabajar estas cosas en estos 10 días por esto, esto y esto. Ah, bueno, mi hermana, te bendecimos, veíalo, nosotros vamos a comer rico esos 10 días. ¿Y cuál es el problema? Que, bueno, la hermana recibe eso, ¿no? Entonces llega la otra hermanita. No, mira que Dios, pero con la intención de que la hermanita haga lo mismo que está haciendo. No, mira que Dios me habló, que yo soy muy grosera con mi esposo y que tengo que ayunar 10 días. Pero yo siento que todas debemos hacerlo porque todas somos groseras. Entonces es eso, como que intentamos a través de algo que Dios me está diciendo a mí, involucrar a otras personas cuando no es la idea. O sea, yo lo puedo compartir, no está mal que ustedes compartan lo que Dios les está hablando. Tal vez la persona lo escuchó y ¡pum! En el espíritu una voz se sumó. Porque nos ha pasado eso, muchas veces el pastor Fernando dice cosas que él hace con sus hijos en casa y mucha gente se suma, pero porque tiene o sea, como que su espíritu se unió a eso. Y yo sé que a todos nos ha pasado, que escuchamos algo que están haciendo y en nuestro espíritu sentimos como que algo nos dice únete, Que ¿sí? Y, sumarse. y nos sumamos. Entonces, esa es la forma correcta de uno sumarse, desde el espíritu. No que la persona esté ahí, si usted no lo hace, entonces eso es del diablo o usted no está obedeciendo. Y en realidad eso es lo que tiene la gente eh, fuera. Yo me acuerdo que también cuando estaba en otra congregación, a nosotros nos movían mucho para que invitáramos jóvenes y eso. Y me acuerdo que por ahí el 70% de los jóvenes que invitamos era, pero allá dejan bailar, como que, ¿qué era lo que dejaban hacer? ¿Sí? Allá que prohíben. Esa era la forma. Entonces yo una vez me quedé pensando y yo dije, bueno, ¿hasta qué punto la iglesia es un lugar de prohibiciones, no? De que no puedo, no puedo, no puedo. Y esa es la forma en como muchas veces la iglesia está catalogada afuera, un lugar donde no pueden. Entonces, ¿qué fue lo que trajo Cristo? Ustedes van a ver que el Señor se sentaba sin problema con los pecadores. Entonces, por eso van a decir, pero ¿cómo se le ocurre sentarse? ¿Cierto? Pero el Señor no tenía problema. ¿Por qué? Porque vamos a ir al versículo que Dani está buscando ahora. El Padre lo estaba llevando a ese lugar. Entonces, ¿qué era lo justo y qué era lo que hizo que Jesús mantuviera en santidad? Que estuviera donde la voz del Señor lo estaba llevando. ¿Verdad? Donde la voz del Señor, no los propios deseos, y lo cantábamos al comienzo, ¿no? Los deseos de tu corazón son más apetecibles que los míos. Mm. Sigamos en Romanos 14, vuelvo a leer el 13, así que ya no nos juzguemos más unos a otros, al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Verso 14, yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús, de que nada, esto a los Mm. religiosos los revienta, de que nada es inmundo en sí mismo, Cuando dice en sí mismo, ¿qué significa? que no, que su naturaleza misma no es ser inmundo. No. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué las cosas neutras, o sea, que no son inmundas, se terminan volviendo inmundas? Por la administración que yo hago en mi corazón. Hace algún tiempo que estábamos con una hermana, eh, había un tema con la religión. Todos aborrecemos la religión. Pero hay gente que aborrece la religión y se vuelve religiosa por aborrecer la religión. ¿Listo? Entonces surgió el tema.
Si ponemos un atril, nos llenamos de estructura. Esto se vuelve una estructura, si hay un atril, si hay un orden, se vuelve una estructura y nosotros somos antiestructura. Espera, a ver. El atril es neutro. ¿Qué hace que el atril se vuelva estructura en la iglesia, en la congregación? La administración que se hace en el corazón del atril. Entonces, si de repente se pone el atril y ya decimos el santísimo atril, que los niños no lo toquen porque lo ensucian, lo vuelven inmundo. Cuidado, pasa al lado del atril y lo tumba y hay destrucción en el templo porque se cayó. O sea, párale, o sea, es un pedazo de madera, es un pedazo de vidrio que costó plata. Claro, hay que cuidarlo porque costó plata. Claro, pero si pones de repente encima del atril la agenda de los números telefónicos de la familia que no está convertida, eso no va a hacer que el atril sea inmundo. Lo que hace que el atril sea algo malo es la administración que hacemos en el corazón. Y para agregar, mi amor, y es también, o sea, yo tampoco me voy a ir a comer encima y lo voy a mantener en toda comida, ¿no? Exacto, no son los dos extremos. No estamos diciendo tampoco pues que hagan lo que pongan los pies ahí encima, sino cómo yo estoy viendo el atril. Y ese fue el problema del pueblo. Ellos empezaron a ver el templo y cada objeto del pueblo como más importante que Dios. Y ese es el punto de la mala administración. Cuando algo supera la forma en como yo veo a Dios o como yo estoy amando al Señor, ahí es donde empieza a dañar el corazón. Entonces, si bien ese atril no es Dios, pero tiene que ver con una forma en que yo le estoy presentando algo a él, entonces por lo tanto tiene que estar limpio, pero no significa pues que si le cayó un pedazo de agua, ay no, Dios se va a enojar porque ahí está Dios, sí, entonces es el problema, como que pongo a Dios en objetos cuando Él no está ahí, pero cada objeto está sumándome a la forma de vida en como yo lo veo a Él, ¿sí? Ahora, mire, este versículo 14 es tremendo, no solamente para nosotros, sino que Pablo lo diga. ¿Ustedes creen que un fariseo lo diría? Voy a volverlo a leer. Yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pues el que considera que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. ¿Ustedes creen que un fariseo lo diría? O sea, no, ni loco. Para un fariseo, cerdo inmundo, el comer cerdo es inmundo, comer sin las manos, sin lavarlas es inmundo. Ahora, ¿es bueno lavarnos las manos? Claro que es bueno. ¿Cuándo lavarse las manos comienza a ser malo? Cuando yo condeno a la gente por no hacerlo. O me condeno a mí Cuando mismo. yo me siento mal, cuando yo no lo hago. Como ir, ay, tengo que pedirle perdón a Dios porque no me lo haré. O sea, párale, tranquilo. Oraste por los alimentos, ten paz. O sea, ya, están bendecidos. Ellos van a ser de bendición para tu cuerpo. Que está bien, claro, está bien. Es un buen hábito que nos lavemos las manos. Porque a veces cogemos plata, cogemos cosas y no nos damos cuenta. Hace bien a nuestra salud. Pero el día que se nos pase no quiere decir que si nos morimos al acabar de comer nos vamos a ir para el infierno. O sea, no. Simplemente que es un buen hábito, que es saludable. ¿Que es bueno hacerlo, pero el no hacerlo no me condena ni me desaprueba en Cristo. Ni me posiciona en un lugar. Exacto, el hacerlo o no hacerlo no me está añadiendo estatura de Cristo. Me acordé del pasaje que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces no dice es el dinero, dice el amor, es lo que yo siento por eso, es como mi corazón está involucrado con eso. Entonces el dinero no es malo, de cierta manera el dinero es una herramienta, si el corazón está sano y lo administra bien, es una herramienta poderosa en Dios para edificar vidas, para edificar cosas preciosas. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo está mi corazón involucrado con eso? ¿Cómo lo que siento yo por ese objeto, por esa cosa? Dice, la raíz de todos los males, no dice, es el dinero, no, dice, es el amor al dinero. Entonces, siempre el punto es, ¿cuánto mi corazón está involucrado con eso? Con eso, ahí es donde las cosas empiezan a dañarse, a tergiversarse, a deformarse en lo que sentimos por. Amén, es verdad. Versículo 15, y esto nos sigue reventando. Si quieren más tarde, lean otra vez Romanos 14 y 15. Versículo 15 de Romanos 14. Pero si por causa de la comida, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vive según el amor. O sea, ¿qué nos rige?
Lo que acaba de decir Dani, el amor. Voy a volver a leer el versículo 15. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. Y sigue hablando. No arruines con tu comida a aquel por quien Cristo murió. A mí la de toca. O sea, estábamos en el punto en que voy a hacer lo que quiera porque pues mi fe me da. Y Pablo dice, párale. Si por causa de que tú hagas lo que quieras, el hermano que está al lado se va a perder, no lo hagas. Porque el amor está por encima de todas las cosas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y les voy a colocar un ejemplo práctico. Creo que se los he contado, pero vale la pena que lo vuelva a contar. Hace algún tiempo, la profeta Anita estaba en España haciendo una escuela. Y cuando se terminó la escuela, los hermanos que la organizaron la invitaron a comer la comida típica de esa región de España. Chancho, Cerdo. cerdo. Ahora, la profeta Ana no come cerdo. Bueno, fueron al restaurante, llegaron, cuando ya ve que sirven el cerdo, se para de la mesa, no como la profeta, y yo no como cerdo. Y se fue para el baño. Estaba en el baño, bueno, yo aquí no, yo qué santa soy, no como cerdo. Soy celosa de las cosas del Señor. Y de repente Dios viene y le dice, tú no amas a mi cuerpo. Pero ¿cómo? O sea, vengo de una escuela, me estoy dando totalmente, cómete el cerdo. Porque por encima de cualquier ley está el amor. Y esto nos termina de reventar. Y que estaba despreciando a sus hijos. Había despreciado lo que los hijos del Señor querían darle. Y el Señor le dice, ve y cómelos, porque encima de cualquier ley, por encima de cualquier ley está el amor. Así que si te preocupa que el cerdo te contamine, tranquila. El amor, pues los hermanos que te va a llevar a comerlo, te va a guardar de la contaminación. Y esto nos sabe lo contrario al amor, no es el odio, sino el egoísmo. Porque alguien puede amar y odiar al mismo tiempo. Hemos visto un poco gente que lo hace. Ay, yo amo a mi mamá, pues esta mañana me cae más mal, la vecina me cae re mal. Oye, o sea, ¿es posible? Es posible. ¿Qué es lo opuesto al amor? El egoísmo. Es imposible que yo ame y sea egoísta. Imposible, imposible. Y aquí Pablo, o sea, la termina de reventar, por eso les digo, lean Romanos 14 después, porque en últimas está colocando la ley que puso Cristo. Amen a su prójimo como ustedes mismos. El amor. Y sigue diciendo, verso 16, no sea pues censurado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste, y aquí nos acaba de reventar, ni bebida, ni en comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el que diga que es del reino porque ve al pastor Fer, o sea, espérate. A ver, ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ah, no, yo soy de la reforma porque yo soy de los que tomo la cena con vino. Espérate. O sea, puedes comprarte un vino de la provincia de San Juan, allá en Argentina. Pero si no tenés ni justicia, ni paz, ni gozo en el Espíritu Santo, estás botando la plata, perejil. O sea, la estás tirando. Puedes comprarte los libros de Horacio, los libros de ver las enseñanzas de Bulacio los domingos que da, ser fan de Palermo, pero si no tienes justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, mira, chévere. Como dice el pastor Arturo, en la iglesia hay gente chévere, no se sienta, se ríe con ellos, y hay gente, hay consiervos, y están los chéveres y los consiervos. Si no tenés justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, sos alguien chévere. Esto, de las prédicas nos reímos, por ahí, ¿no? De lo que dice Palermo, aquí y allá, pero, ¿no?
Que te diga que me voy a la guerra con vos, nos vemos los domingos, los sábados para que nos riamos. Para decirte que nos vamos a la... ¡Ey! No, 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 ese está bien. Pablo pone el énfasis donde es. Mire que él comienza rompiendo muchas cosas, pero él termina en un tema fundamental, el amor. Continúo, verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. ¿Qué es en esto? En el amor, en la realidad del reino. Verso 19. Así pues, procuremos las cosas de la paz y las de... este versículo escríbanlo porque es vital para la vida en familia y para la vida congregacional. Romanos 14, 19. Así pues, procuremos las cosas de la paz y las de mutua edificación. Me acordaba de David, porque creo que esto que Pablo está viendo no es solo en el nuevo pacto, aún en el antiguo pacto el Señor veía esto. Y es bueno, la congregación está leyendo desde Josué, y ya estamos en la vida de David. Bueno, creo que ya la pasamos, pero está toda la forma en cómo David empieza a ser rey, y su juventud, cuando huye de Saúl y eso. Y ustedes van a ver que el Señor, primero, los únicos que se podían poner el efod eran los levitas. David era de la tribu de Judá. Segundo, los panes de la, ¿cómo se llama? Preposición. De la preposición. Proposición. Proposición. O sea, eso era santo, era del Señor. Pero aún así, él va, tiene hambre, los pide y se los dan, ¿sí? Él se pone el efod para consultar al Señor, es decir, él no quiere ningún sacerdote, él quiere que Dios mismo le hable a él, se lo pone y el Señor le responde. Y aún así le demuestra un amor tan impresionante. ¿Por qué rayos vemos que el Señor, si usa para que no se caiga el arca, va y la coge y se muere? ¿Por qué no pasan esas cosas con David? ¿Qué rayos tiene David para que la ley o para que la forma en como Dios juzgaba en ese momento no le cayera? ¿Cuál era el punto? Y era el tema de que él sabía vivir en justicia, en amor y en gozo. Si hay una persona que muestra el carácter de Cristo, era David. Y esa era la forma, Dani decía algo, y era, David fue el único rey en Israel que hizo que todo Israel viviera conforme a Dios mientras él reinó. Que ninguno se, se hiciera otra vez las estatuas que siempre se hacían, que rey tras rey tenían que levantarse y tumbarlas. ¿Por qué? ¿Será que los obligaba? No, no, no. Es que él había construido una atmósfera de santidad desde lo que él era, que la gente se sumó a eso y amaba al Señor con el corazón. O sea, no era un deseo otra vez construir las imágenes de acera o los árboles o aquí o allá. No, no, no. ¿Por qué? Por la forma en cómo David vivía a Dios. Vivía a Dios con libertad, pero porque era un hombre recto delante de él. Era amado. Entonces, por eso lo que decía Dani, por encima de cualquier ley está el amor. Y ustedes van a ver que si alguien que quería hacer bien a la gente era David. Va por allá conforme una promesa que le había hecho a Saúl y encuentra a Mefiboset y lo lleva a su casa y lo hace sentar en la mesa. Ve a Saúl y no lo mata. O sea, alguien lo maldice y él no hace nada. ¿Por qué? Porque David sabía cómo era el corazón de Dios. Y él se unía a eso, a la forma en cómo Dios era. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las prohibiciones? Que yo no me sumo a lo que Dios está haciendo en el momento. Entonces, tal vez lo que Dios quiere, poniendo el ejemplo del tema de la mamá, es que el Señor quiere restaurar el corazón de mi mamá a través de cosas que yo voy a hacer. Pero como yo no veo la restauración que hay a través de eso, entonces, ¿qué hago yo? No es que el tema del Día de la Madre, por ejemplo. El Señor tal vez ese día quería restaurarle el corazón de tantas cosas que había vivido, pero como yo no me sumé a la profundidad del corazón de Dios,
sino a lo que está por fuera. No, el día de la madre es malo. Y yo no voy, ahí me cierro a una manifestación que Dios quiere hacer con mi mamá. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que yo no tengo ni idea de qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere. Entonces, el yo no saber qué es lo que Dios está sintiendo o quiere hacer frente a alguna situación, frente a algún familiar, frente a algo, eso me va a hacer a mí que use lo que yo tengo aquí, conocimiento, y juzgue a través de eso. Y eso le iba a pasar a Samuel cuando iba a escoger a los hijos, ¿verdad? De Isaí para ungirlos. Y él le dice, momentico, yo no lo miro así, acuérdate que siempre es el tema del corazón. Entonces, que el Señor nos ayude a entender cómo debemos aprender a movernos conforme a la voz del Señor. Y es siempre cómo Dios está haciendo las cosas. Cómo, si yo logro juzgar desde el corazón de Dios, yo nunca caigo en religión. Si yo siempre voy a los lugares o hago las cosas de acuerdo a cómo Dios está sintiéndolo en ese momento, a cómo Él me está llevando, yo nunca voy a caer en religión. ¿Qué es la religión? Mis conocimientos. Y Dani lo leí ahora. Dice, si muero, ¿cómo es? Si vivo es para Él y si muero es para Él, ¿no? Entonces la religión básicamente es mi forma de pensar que está por encima de la forma en cómo Dios está haciendo las cosas. Eso. Y cerramos, queda de tarea que lean Romanos 14, Romanos 15, Romanos 16. Pero quiero cerrar con Romanos 14, 23. Nos faltó un poquito para llegar, pero no quiero alargarme más. Dice, pero el que duda, si come es condenado, porque no lo hizo por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 15, 16 es el tratado contra los religiosos y los místicos. Ahí los derrumba Pablo en 3 capítulos completamente. Así que, amados, nuevamente un versículo de Gálatas. Esperamos esta semana acabar, pero les animamos a que pongamos por práctica, a que entremos en las dimensiones de la revelación de Dios y no se nos quede solo en la sorpresa, en el asombro, que no está mal, pero que llevemos todo esto a lo práctico, al día a día, que nos revisemos en el día a día, que Romanos 14, 15 creo que era, o 13, comience a ser un estilo de vida, que todo lo que hagamos sea para edificación. Eso comienza a regir todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo. Amén.